Estás escuchando Contracultura. Bienvenido. Hola querido oyente, espero que te encuentres muy bien y hayas disfrutado de los últimos podcasts que mis amigos Luis y Frida han compartido. En este episodio titulado Dos Caminos hablaremos sobre algo que creo que todos hemos experimentado alguna vez, la duda. Creo que todos somos conscientes de que la duda está presente en todas las áreas de nuestra vida. Puede que estés un poco interesado en el tema, pero debo de ser sincero contigo y comentarte que en esta ocasión no vamos a hablar sobre dudas como con quién deberías casarte, qué ropa deberías de vestir el día de hoy, qué trabajo deberías de buscar o cosas como esas. Más bien hablaremos sobre 3 tipos de dudas que enfrentaron algunas personas en la Biblia y observaremos cómo respondieron ellas ante esas situaciones. Así que si estás indeciso pensando si deberías de seguir escuchando este podcast o no, te aconsejaría que no juzgues un libro solo por su portada, sino por su contenido. ¿Sigues ahí? Perfecto, me da gusto que hayas tomado la decisión de quedarte. Antes de poder hablar sobre los tipos de duda, creo que deberíamos de tener algo en común. Primero, nuestra definición de duda. Piénsalo por un momento. ¿Cuál dirías que es tu definición de duda? Bueno, para poder formular nuestra respuesta, nos ayudaremos de algunas fuentes académicas y el significado de algunas palabras en la Biblia, con la finalidad de tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando. El origen de la palabra duda significa dos direcciones distintas, y el diccionario de la Real Academia Española menciona que la duda es la indeterminación entre 2 decisiones o 2 juicios. La duda puede afectar no solamente una creencia o pensamiento, sino que incluso puede proyectarse de manera tangible hacia la realidad. Y tal vez te vengan a la mente algunos momentos en los que has tenido dudas con respecto a alguna creencia, un pensamiento o ante una decisión que tomar. Y es por ello que es tan esperanzador mirar que pues no somos los únicos que hemos pasado por ello. En la Biblia vemos muchos casos de personas que tuvieron momentos muy difíciles y complicados en los que su decisión fue tan determinante que los llevó a la vida o a la muerte. Y es que debido a que estamos hablando de nuestras vidas, debemos tomar las cosas con seriedad y con importancia que éstas merecen. Existe un grave peligro de reprimir la duda, porque podemos convertirnos en prisioneros de ella. Aunque no podemos controlar la duda, que pues a menudo llega sin ser invitada, podemos aprender a canalizarla de maneras que pues la hacen mucho más fortalecedora que dañina. En cuanto a la fe cristiana y a creer en Jesús, a menudo tenemos la sensación de que dudar es malo y que es pecado y que no deberíamos de admitir que tenemos dudas porque está mal delante de Dios. Y es por eso que muchas personas reprimen sus dudas y sus preguntas diciendo dentro de sí mismos: quizás si sigo investigando, si examino más mi fe, mis preguntas y dudas, todo lo que creo se vendrá abajo. Sin embargo, hay consecuencias cuando dejamos de hacer preguntas. Primero, empezamos poco a poco a restar importancia y perder interés, volviéndonos apáticos y negativos, especialmente cuando vemos a personas que están creciendo y haciendo preguntas. Posteriormente, nuestra cosmovisión cambia y nuestras decisiones comienzan a ser diferentes. Perdemos el sentido de la aventura, por lo que gradualmente el mundo se vuelve más gris y más descolorido. Por último, nos quedamos estancados y por lo tanto dejamos de crecer. Esto también es cierto en otras áreas de la vida. En la mayoría de las disciplinas profesionales, en el trabajo, en casa, en la escuela, si dejas de hacer preguntas, si reprimes la duda, dejas de crecer. Entonces, ¿cuál es la alternativa a enterrar o reprimir nuestras dudas y preocupaciones? Bueno, en lugar de temer la duda, debemos abordar las preguntas como lo haría un buen doctor, buscando el diagnóstico antes de prescribir algún medicamento.
somos muy dados a pensar que lo sabemos todo con respecto a algún problema y que hemos encontrado la respuesta sin primero hacer una evaluación o hacernos preguntas. Es por eso que cuando tenemos dudas necesitamos tener un diagnóstico claro. Necesitamos saber exactamente qué nos está pasando antes de tomar cualquier medicamento. Y para ello necesitamos examinar nuestras dudas, qué medicación es la mejor para nuestro tipo de duda. Necesitamos comenzar primero con un bosquejo de quiénes somos. Así como el cuerpo tiene distintas partes, nuestro ser, nuestro yo, tiene también distintas partes. Por ejemplo, todos tenemos algo que utilizamos para tomar decisiones. Esa es nuestra voluntad, o en la Biblia mejor conocido como el corazón. Es una de las partes más profundas de nuestro ser. Ahí es donde se toman las grandes decisiones, donde surgen los planes que deciden quiénes seremos, lo que estamos por hacer, y de hecho tú en este mismo momento lo estás utilizando para decidir escuchar estas palabras. Llamamos esta parte de nuestro ser voluntad o corazón. ¿Sale? No lo olvides. También tenemos una mente con la que podemos analizar el mundo. Podemos hacer matemáticas, ciencia y razonar. Nos referimos a ella muchas veces como nuestro cerebro, pero es un poco más que eso. También la estás utilizando ahora, quizá para recordar lo que acabo de decir hace poco sobre la voluntad. ¿Lo recuerdas? Bueno, a esta parte la llamamos mente. Y también tenemos sentimientos. Tenemos emociones y sentimos cosas como alegría, tristeza, enojo, miedo, así que estamos hechos de diferentes partes. La voluntad o el corazón, donde escoges acciones, planes y tomas compromisos. La mente, donde se da la conceptualización y algunos tipos de pensamiento. Y tus sentimientos, donde experimentas felicidad, tristeza o emoción. Ahora bien, entrando en materia, usaremos el significado de algunas palabras de origen griego para poder comprender de una mejor manera cada tipo de duda. Daremos inicio con las dudas de la mente usando la palabra de origen griego dialogizomai, que tiene que ver con los pensamientos. Esta palabra significa reflexionar, considerar, preguntarse, razonar meticulosamente, disputar y discutir. Entonces, las dudas de la mente son a menudo dudas intelectuales. Por ejemplo, con respecto a la fe cristiana, hablaríamos sobre las evidencias del cristianismo, dudas sobre los milagros, la evolución, o si Dios ha dejado suficientes pruebas de su existencia. Tenemos una clara ilustración gracias a Juan el Bautista. Gracias, Juan Bautista, quien había anunciado a Jesús como el Mesías, pero que en cierto momento de su vida llegó a dudar en su mente si él era la persona correcta, incluso preguntándole: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Debido a que en su mente tenía un concepto muy diferente acerca del ministerio del Mesías. Ellos esperaban algo así como un líder militar que los liberara de la opresión de Roma, pero no. Los líderes religiosos, por su lado, pues también tuvieron constantes confusiones en sus mentes, escuchando a Jesús decir cosas como que debían comer su carne y beber su sangre, que destruiría el templo que había tomado 46 años en construirse y lo reconstruiría en solo 3 días. Pero eso no es lo único, sino que él afirmaba ser Dios, por lo que para ellos sus palabras no solamente carecían de sentido, sino que eran sumamente ofensivas. Aún así, vemos ejemplos como el de Nicodemo, quien también era un fariseo, en Juan capítulo 3, donde el Señor le habla y le dice las palabras: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. A lo que Nicodemo responde: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Un poco más adelante Jesús le dice: tú eres un maestro famoso de Israel y no lo sabes.
¿Qué tipo de medicina aplica Jesús a este tipo de dudas? En este caso vemos a Jesús siendo comprensivo. Jesús comparte con Nicodemo la analogía de Moisés y la serpiente en semejanza con el sacrificio del Mesías. A sus discípulos les explica el significado de las parábolas que no habían entendido. No reprende tampoco a Tomás, el incrédulo, quien había dicho: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Wow. Así que las dudas de la mente, según la Biblia, se investigan. Fórmate una idea correcta de quién es Dios. En Isaías 1:18 leemos: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Os Guinness, un prolífico escritor y crítico social, describe así el antídoto para las dudas de la mente. La fe no se alimenta del aire, sino de hechos. Su instinto es el de enraizarse en la verdad, tener como base la realidad, y eso distingue la fe de la fantasía, el objeto de la fe del producto de la imaginación. Siempre ha sido así. Este tipo de duda es silenciada con hechos, se ve respondida por la verdad y al entender encuentra seguridad. La verdad es la única respuesta suficiente para este tipo de duda. Las preguntas profundas requieren de un estudio profundo, así que las dudas del error o la mente se satisfacen con el conocimiento y el estudio. Me viene a la mente Saulo de Tarso, posteriormente llamado Pablo, quien persiguió a los cristianos para encarcelarlos, torturarlos y hacer que negaran su fe, pensando que hacía lo correcto. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con el Señor, ¡boom!, se dio cuenta de que estaba totalmente equivocado. ¿Te imaginas qué habrá pasado por su mente durante ese tiempo? Por otro lado, las dudas de las emociones tienen que ver con los sentimientos que frecuentemente se materializan en respuestas más personales y subjetivas. Por ejemplo, sentir que Dios no está a tu lado, o que no te quiere, o que lo has disgustado. En este caso, vamos a utilizar la palabra de origen griego exaporeomai, la cual define la duda como estar completamente perdido, perder la esperanza o desesperado. En este caso, vemos a Pablo mencionando en su segunda carta a los Corintios esta palabra: hermano, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Perdimos la esperanza. ¿Ok? Bueno, me gustaría citar a C.S. Lewis en 1930, el cual escribió una carta a un amigo cercano en la cual decía lo siguiente: creo que mi problema es la falta de fe. No existe una base racional para dejar atrás los argumentos que me convencieron de la existencia de Dios, pero el peso irracional de mis viejos hábitos escépticos, del espíritu de la época y de las preocupaciones del día a día me roban el sentimiento de alegría que provoca la verdad. Y a menudo cuando oro me pregunto si no estoy mandando cartas a una dirección que no existe. Obviamente no creo que sea así. Mi mente racional está convencida, pero a menudo así es como me siento. La Biblia es muy tierna cuando se refiere a las dudas de las emociones. Apenas se condena o confronta. A menudo cuando tenemos este tipo de dudas, enseguida nos sentimos derrotados. Lo llegamos a interpretar como que solo podemos orar o estar bien con Dios cuando no tenemos ningún tipo de dudas. Si es así, entonces nunca podríamos orar. Los versículos finales del libro de Judas nos ayudan a ser equilibrados. Tened compasión de los que dudan. Esto nos ayuda a lidiar con las dudas emocionales. A veces no necesitamos respuestas inteligentes, especialmente si se trata de las emociones. Así que la medicina para lidiar con el diagnóstico de las dudas emocionales es diferente. Jesús nos invita a venir a Él
en Mateo 11:28, vengan a mí, todos ustedes los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. También podemos ver que incluso en medio de estas dudas emocionales puede tener un propósito sumamente importante. En 2 Corintios 1, del 3 al 4 leemos lo siguiente: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Por último, pero no menos importante, las dudas de la voluntad tienen que ver con las elecciones, algunas más fundamentalmente que otras. Para este caso utilizaremos la palabra distazo, que se traduce como desconfiar o estar en dos caminos, implicando incertidumbre acerca de qué camino tomar. La elección más fundamental de cualquier persona es esta: después de ver las evidencias de quién era Jesús y de escuchar el mensaje del Evangelio, ¿cómo vas a responder? En la Biblia vemos dos tipos de respuestas. Por un lado, la respuesta negativa de los fariseos, que rechazaron a Jesús y a su mensaje. Y por otro lado, la respuesta positiva de sus discípulos, quienes aceptaron el reto a seguirle. La medicina que la Biblia prescribe es el desafío. El reto de las Escrituras es que cuando nos comprometemos con algo, no debemos dudar. Y es justo decir que la Biblia es más dura o directa con este tipo de duda. No tenemos dónde escondernos. Quedarnos al margen no es una opción. Jesús no dejó esa opción sobre la mesa. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Investiga a Jesús o mátalo en tu propio corazón. Ten cuidado de no esconder dudas de la voluntad detrás de las dudas de la mente o de las emociones. Es muy común y sin duda algo espiritualmente letal. Una persona que destaca entre millones de personas merece nuestra atención. Es por eso que quiero compartir contigo algunos pensamientos acerca de Jesús que espero puedan ayudarte con las dudas de tu mente y de tus emociones, pero sobre todo de tu voluntad, ya que la respuesta a Jesús, como lo decíamos, es la decisión más importante que una persona puede hacer. George Wells, escritor y novelista británico, lo llamó la figura más predominante de la historia. Nunca escribió un libro, sin embargo, se han escrito más libros sobre él que sobre nadie en la historia, y el número sigue aumentando. Lo más cercano que tenemos a su biografía se ha traducido a 2000 idiomas diferentes. Nunca pintó un cuadro ni compuso una canción. Sin embargo, no hay nadie cuya vida y enseñanza hayan inspirado tantas canciones, obras teatrales, poesías, películas, videos y otras formas de arte. Nunca levantó un ejército, sin embargo, millones de personas han entregado sus vidas por su causa y cada año miles más lo hacen. A excepción de un breve periodo de su niñez, sus viajes se limitan a un área del tamaño de Gales, pero su influencia es mundial. Sus seguidores forman el grupo religioso más grande que el mundo ha conocido. No tuvo una educación formal, pero miles de universidades, seminarios y escuelas han sido fundadas en su nombre. Su enseñanza pública duró solo 3 años y estuvo restringida a un país pequeño. Él es sin duda la persona más controvertida de la historia. Nadie ha provocado tanta adoración u oposición, devoción o crítica, ni la enseñanza de nadie ha sido tan fervientemente recibida o ferozmente rechazada. Durante siglos, cada palabra suya de la que quedó registro ha sido analizada incansablemente por filósofos, teólogos, historiadores, arqueólogos y otros. Y ahora, mientras escuchas esto, millones de personas están estudiando lo que él dijo e hizo y están intentando entender sus palabras y sus acciones para ponerlas en práctica. A pesar de lo sorprendente que parece este resumen, no recoge la idea central sobre Jesús, no recoge aquello que era el centro de su misión.
aquello que él era. Afirmó ser Dios, Dios hecho hombre, y activamente buscó corroborar, respaldar, verificar y validar esa afirmación. Le acompañaron demostraciones de poder sobrenatural, supo cosas ocultas de la vida de las personas, hizo que los miembros atrofiados de varias personas sanaran a la vista de todos. Ejerció poder sobre el mundo natural, levantando a gente de entre los muertos. Se cumplieron las profecías antiguas sobre él, sobre las que él no tenía control, como su lugar de nacimiento y su forma de morir. Muchos académicos y pensadores serios han dudado de su ateísmo, por lo que sí, es posible dudar, y quizá a la luz del impacto que Jesús tuvo, su muerte, su sepultura, su resurrección y su vida, tengamos más razones para dudar del ateísmo u otras filosofías que para dudar de quién es Jesús. Marcos recoge una conversación entre Jesús y sus discípulos, en la que Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros que uno de los profetas. Entonces Jesús los presiona para que den una respuesta personal. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Mesías. Ahora, imagina que Jesús se te acerca en este mismo momento y te pregunta: ¿quién dices que soy yo? ¿Vas a seguirme? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Tu corazón o se ha convertido a Él o estás huyendo de Él? ¿Dónde te encuentras? Jesús pide a todas las personas que tomemos una decisión, pero también quiere ayudarnos a resolver las cuestiones que surgen ante esa decisión con gentileza, honestidad y amor. Hemos llegado al final de este podcast. En Contracultura somos un colectivo en el que creemos en la Biblia como la palabra inspirada por Dios y su veracidad y autoridad suprema en todo asunto de fe y conducta. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a continuar conectándote con nosotros. Hasta la próxima.